La ruta del vino en Mexicali, ¿dónde está? ¿Tú la viste? Porque Xóchitl Gálvez pues, lo dijo en un foro que hay una ruta del vino en Mexicali. ¿Sabes qué? Yo dudé seriamente que se haya equivocado. Ok. Y fui a buscar la ruta del vino en Mexicali. Ah, ¿fuiste? Fui a buscar. ¿Agarraste tu Sí. Dije, debe haber una ruta del vino. Es imposible que una candidata presidencial no sepa dónde está la emblemática ruta del vino. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Bienvenido a Radical Podcast, el mejor podcast para seguir las elecciones de este año 2024. ¿Cómo estás? Bien, contento de poder estar en este espacio. Creo que en Baja California faltan espacios donde uno pueda opinar, participar y hablar con mucha claridad de los temas. Creo que hoy el sesgo mediático que vivimos en el país es importante poder combatirlo con este tipo de espacios. Claro que sí, y más aquí en Ensenada, Baja California, México, que es la Atenas de la democracia en el norte del país. Correcto. Oye, Diego, pues primero preguntarte, ¿cómo ves la elección presidencial? Hoy es 21 de marzo, día del natalicio de Benito Juárez, por cierto, el benemérito de las Américas, pero han salido dos últimas encuestas muy polémicas por la distancia que arrojan entre las dos candidatas presidenciales. La última encuesta de Reforma dice que hay una diferencia de más de 24 puntos entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, y claro, el Movimiento Ciudadano con su candidato Maínez, 8%, y el Financiero dice que la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es de apenas 17 puntos, pero perdón, apenas 17 puntos en la 4T. Antes de la 4T lo normal era que las elecciones tuvieran una diferencia de 5, 6, 7 puntos. Yo te quiero preguntar, a la luz de estas encuestas, ¿cómo ves las campañas? ¿Te parecen divertidas? ¿Te parecen aburridas? Pero sobre todo preguntarte, ¿este arroz ya se coció? Me parece claramente que este arroz ya se coció, tan es así que los diálogos que yo venía escuchando de la propia Xóchitl en los eventos del empresariado mexicano, donde la vemos muy cómoda, pues ya también suenan desesperados, ¿no? Y hace un llamado a que se la jueguen con todo y que incluso hace un llamado también de guerra sucia. Creo que eso habla mucho del estado de ánimo que vive la candidata de la oposición, del PRIAN. Y bueno, mencionarte la encuesta del Reforma, que fue la que más dio de qué hablar porque salió todo este bloque conservador y neoliberal a desmentir la propia encuesta, ¿no? Me pareció muy relevante lo que vi hace unos días en Latinus, al día de ayer, en Latinus, donde la propia encuesta, la propia directora de encuestas del Reforma, pues vapulea a toda la corriente neoliberal y les explica con mucha claridad cuál es la tendencia natural que se vive en las casas de los mexicanos, ¿no? Recordar que la encuesta del Reforma fue una encuesta que se hizo en casas y que, en mi opinión... Es una encuesta de vivienda. Es una encuesta de vivienda. Es telefónica, es una encuesta seria con metodología registrada ante el INE. Correcto, y me parece bien relevante, no nomás para ver los números totales, ¿no? Sino también para ver las tendencias y ver la caída importante que sufre Movimiento Ciudadano con su candidato Maínez y cómo las dos candidatas crecen ante la caída de Movimiento Ciudadano, pero el crecimiento de Claudia es abrumador, que creo que no traigo los números frescos, pero son más de 25 puntos de diferencia que en mi opinión sentencian esta elección, que también hay que medir el ánimo y el desempeño de las candidatas, y creo que en ese sentido Claudia va avanzando con mucha contundencia en esta elección. Sin duda, y la encuesta del Reforma Roja, lo primero que dice es que el arroz parece que está más que cocido, pero también dice que es probable que se alcance algo que los seguidores de la 4T han definido como el famoso Plan C. Ese objetivo político que es que la 4T y todos sus partidos aliados, Morena, El Verde, PT y en Baja California, aquí, Fuerza por México, alcancen las 2/3 partes del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, también congresos locales. Correcto. No se olvide, porque también los congresos locales cambian la Constitución. Pero ¿a qué crees que se deba no solamente que gane Claudia? Porque uno puede entender que gane el partido de gobierno, que la oposición lo arrebase, pero que gane con tanto margen. ¿A qué se debe este margen de diferencia entre Claudia y Xóchitl? Para muchos, me encuentro en ello, me parece que la explicación primera es la alta popularidad del presidente. Claro. Reforma indica que el 73% de los mexicanos aprueban el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Trae números similares a los de 2019, cuando no tenían ni el primer año de gobierno Andrés Manuel.
¿Tú a qué crees que se deba esta diferencia tan amplia? E insisto, para la gente que nos está escuchando, Reforma, y lo sabes bien tú, Diego, es el principal periódico de la oposición. No es un periódico cuatroteísta, no es un periódico obradorista, vaya, ni siquiera es un periódico más o menos progresista. Es el periódico muy válido y legítimo del bloque conservador. Claro. Pero es un periódico opositor, que tiene su derecho a hacerlo. Pero si un periódico opositor reconoce la popularidad del presidente, reconoce una diferencia tan grande, pues antoja difícil que la oposición pueda remontar. Pero tú, ¿por qué crees que se deba esta diferencia? Mira, fíjate que sigo muy de cerca a una periodista que me parece una de las periodistas más importantes en este momento del país, Viri Ríos, que hace un análisis perfecto, en mi opinión, de lo que está sucediendo en la política nacional y en las elecciones, particularmente en el caso de esta elección entre Xóchitl y Claudia, ¿no? Que habla de cómo el empresariado ya también está tomando sus definiciones, sus decisiones. A ver, ¿cómo? ¿El empresario normal, los pequeños, los medianos empresarios, o te refieres a la gran oligarquía nacional? Me refiero a estos empresarios que por muchos años han tomado las decisiones de este país y que apostaban de alguna manera que si se juntaban todos en un solo bloque con todos los medios iban a poder consolidar una candidata. Me parece curioso, me parece también como que hay que ponerle atención. No nomás le apostaban a que fuera competitiva, le apostaban a un crecimiento derivado de muchos meses de intercampaña y campaña que casi ni se diferencian unas de otras. No ha podido crecer Xóchitl al ritmo que ellos creían que iba a crecer. Entonces ya parece también empezar a dar reversa al empresariado y estos grandes cúpulas de poder, que es una realidad que existen y a todas luces hoy vemos cómo estos grupos y particularmente también hoy vemos un tema relevante, ¿no? Del ataque de Salinas Pliego en contra del presidente por un tema de que no le gusta pagar impuestos, y vemos también en este momento cómo también el empresariado empieza a tomar distancia de la candidatura de Xóchitl y empiezan a construir sus posturas más moderadas y que los números a lo largo y ancho de esta campaña pues han sostenido la clara tendencia de que el crecimiento de Claudia es mucho mayor que el de Xóchitl. Diego, tú has dicho desde tu primera intervención que hay una campaña sucia en contra del presidente, que hay un empresario muy famoso, Ricardo Salinas Pliego, que también trae una campaña negra contra el presidente. ¿Tú crees que estas campañas sucias le han funcionado a la derecha o han sido contraproducentes? Y te pregunto porque en 2006, digo, tú y yo estábamos muy jóvenes, pero ya estamos conscientes políticamente, como todo nuestro amplio público que nos escucha desde Guatemala hasta Bangladesh, que les mandamos un cordial saludo, por supuesto. Pero recordamos que en 2006 hubo una campaña sucia de verdad, peligro para México, y spots contra López Obrador en su primera campaña presidencial donde se caían los muros diciendo que se iba a colapsar el país. Y le sirvió, porque mucha gente pensó que López Obrador en efecto era un peligro para México. 18 años después, ¿esa campaña sucia sirve? ¿No sirve? ¿Cómo la ves? Yo creo que legitima el movimiento del presidente de la República. A lo largo de los años hemos visto cómo esas campañas que en su momento dieron resultados y esos resultados no se tradujeron en calidad de vida de las personas, la gente cómo podrá volver a apostar por ese tipo de campañas. Yo creo que lo que el presidente ha logrado en esta etapa de su gobierno, que si bien es cierto, todavía quedan muchas cosas pendientes y que veo que la agenda de Claudia también está en llevar estas respuestas de cómo cumplir esas expectativas que la gente sigue teniendo. Me parece que esta inercia del empresariado y de las cúpulas solamente sigue legitimando con mayor contundencia el liderazgo del presidente López Obrador. Recordar también que ese liderazgo se debe gracias a un gran diagnóstico que él tuvo del país y gracias a una lucha que él ha venido encabezando por muchos años y que la oposición no ha sabido distanciarse de esas prácticas. Tan no ha sabido que creo que en su definición de la candidatura trataron de mandar a la mejor candidata posible, la más carismática, pero recordemos que Xóchitl toma popularidad porque el presidente la mencionó. Me parece inclusive hasta una propia estrategia del presidente que hoy si la analizamos pareciera resultar perfecta. Oye, Diego, partes de que dice algo que me parece que tienes toda la razón, el diagnóstico. Tú afirmas que el presidente tiene un diagnóstico correcto de la población. A lo mejor las políticas, digo, tú y yo creemos que sí, pero a lo mejor las políticas no son las correctas, pero hay un reconocimiento que su diagnóstico es el preciso. Yo creo, escuchándote, que si la oposición tiene los problemas que tiene, es porque tiene un mal diagnóstico. Correcto. ¿Cuál es el diagnóstico de ellos? Ellos, como ven, pareciera que el país, pues vivimos en el apocalipsis.
No, pues es que justo creo que no se legitiman en el tiempo, y creo que una campaña de 1 año, o de 2 años, o de 3 años, o 6 años, jamás podrá contrarrestar el grave daño que le hicieron a este país, y hay que decirlo y decirlo como es, y que difícilmente el ciudadano, que hoy está más politizado que nunca, que hoy entiende perfectamente mejor la situación en la que nos encontramos cada uno de nosotros en nuestras condiciones cada vez más personales, hay que entender que precisamente esta lucha del presidente le ha valido en su congruencia y en su consistencia. Muchos acusan de que tenemos hoy un presidente antidemocrático, y por primera vez vemos que hay un presidente que reconoce que no le alcanzan los números para lograr las reformas que él necesita. Y su manera de contrarrestarlo es haciendo un llamado al voto, a que la gente se manifieste en las urnas. Me parece que ese es un sentido democrático precisamente, y que el diagnóstico que hoy tiene la oposición está completamente alejado de la realidad que viven los mexicanos y muy cercano de sus intereses y de sus negocios. Y me parece que de esa manera ninguna lucha será lo suficientemente legítima para poder contrarrestar la popularidad de un presidente que escuchó a los mexicanos durante 12 años perdiendo la elección, y que en el tiempo ha resultado, en estos años de gobierno, ser consistente con esa visión de país. Entonces vemos la consistencia también en Claudia, y bueno, creo que la historia en ese sentido ya está marcada la inercia, y no es una inercia de una elección, es una inercia de consistencia en 18 años políticos que hemos vivido los mexicanos en una situación. Sin duda, sí, sin duda. Las campañas, las elecciones no se ganan 1 mes, 2 meses, 3 meses antes. Las elecciones son la expresión de complejos procesos sociales. Claro. Pero en ese sentido, donde tienes un presidente que busca consensar, ampliar sus consensos, que reconoce que sí tiene mucha popularidad, pero no le alcanza esa popularidad para reformar la Constitución, y por eso suma más gente que la que ya lo apoyó en 2018, y en este caso ahora Claudia Sheinbaum, que es la dirigente del movimiento de la 4T y la candidata presidencial, que busca sumar a más gente que no apoyó a López Obrador en 2018, y mientras tenemos una candidatura de gobierno que busca sumar y una oposición que parte de un diagnóstico incorrecto, tal vez no merecería la pena hablar de ello, pero nosotros somos demócratas. Claro. ¿Qué papel juega MC? ¿Qué papel juega Maynes en este proceso? Porque parecería que hay 2 proyectos de nación distintos y contrapuestos enfrentándose, pero el MC, ¿qué es? Es otro proyecto, es intermedio, es un palero, como otros han dicho, de una de las 2 grandes fuerzas. ¿Tú cómo verías a nuestros amigos Fosfo? Pues yo no creo que MC sea un partido palero, yo creo que MC es un partido muy pragmático, que entiende perfectamente que para crecer en este universo político tiene que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y posiblemente creo que es donde se quedan cortos, ¿no? Hacen las cosas estéticamente diferentes, pero no está muy claro cuál es su proyecto. Si tú me preguntas a mí cómo ves las propuestas de Maynes o cómo ves el planteamiento político de Maynes, no te sabría dar una respuesta porque ni siquiera tengo claro cuál es su planteamiento, ¿no? Me parece que el planteamiento de Xóchitl es claro, ¿no? Es regresar al pasado en la lógica en la que hemos venido transitando, que no le trajo ningún beneficio a los mexicanos, ¿no? Sí, ellos dicen que el pasado era mejor que lo que hay ahorita, y eso proponen, regresar al pasado, no más. No hay más, ¿no? Bueno, analicemos sus propuestas, ¿no? Y hablan, vamos a crear cárceles, vamos a sostener lo que dice el presidente López Obrador en cuanto a los apoyos sociales, ¿no? Tampoco me parece que tengan muy clara su postura, ¿no? Medio quieren sonar a Bukele, y medio quieren sostener las políticas del presidente López Obrador, y es ahí donde pierdes completamente perspectiva y no te queda claro cuál es su planteamiento, y ahí es donde te das cuenta, y los mexicanos se dan cuenta, que su planteamiento solamente significa regresar al pasado. Sí, a ver, vámonos a la exageración. Alguien pudiera decir que la derecha propone una megacárcel y la izquierda propone una megafarmacia. Claro. Incluso si nos vamos a los extremos, ahí se ven las 2 definiciones de país. Claro. Pero, ¿y MC? ¿Cuál es su propuesta mega? ¿La mega qué? Y te pregunto porque el MC a nivel nacional tiene un discurso muy progresista, y tienen muchas dirigentes políticas, el MC, que hablan incluso de la despenalización del aborto, de la agenda feminista, pero Samuel en Nuevo León está en contra, Alfaro está en contra, es decir, el MC es muy incongruente con su discurso, muy de libertad, es muy progresista, pero es igual de conservador que el PAN en lo local. Es ahí donde me pierdo y donde ya no entiendo cuál es el planteamiento de MC, ¿no? Porque sí, evidentemente, pues uno que sigue la política ve a distintos
actores y como que, bueno, esto está interesante, mira lo que dice esto, está cura, ¿no? Es un planteamiento de avanzada, pero al final del día no se sostienen en los hechos, ¿no? Me parece que Samuel es una figura muy popular, que tiene mucho arrojo, ¿no? Que sí se puede sostener en esta lógica de un personaje político que tiene una personalidad y una energía, pero que no se traslada directamente al candidato hoy a la presidencia de la República, Álvarez Maínez. Entonces, pues, si le quitas la energía de Samuel Sí. Y le dejas su planteamiento de Samuel, pues queda muy poco en la vida real para que el ciudadano pueda consumir una propuesta interesante, ¿no? Entonces, pues yo creo que MC tiende a ser un mero espectador de la elección. En estos momentos, Testimonial, una candidatura. en estos momentos los números ponen en riesgo su registro. Algo tendrán que hacer en la campaña de Álvarez Maínez para poder sostener su 4%, su 5% para poder lograr el registro, ¿no? Y eso Entonces, sumale a su poca experiencia electoral, ¿no? Que tiene, sí es cierto. Él ahorita es diputado plurinominal. Nunca ha sido ni alcalde ni gobernador. Pero tú dirías, en resumen de este primer bloque, Diego, el arroz ya se coció. Bueno, y dices, Álvarez Maínez tiene poca experiencia electoral y yo te diría que la propia Xóchitl tiene muy poca experiencia en ganar elecciones, ¿no? Parecía... El puesto más alto que ha tenido es ser alcaldesa de Polanco, la alcaldesa de Mazarik, y bueno, o de San Miguel Hidalgo. y a lo mejor es muy buena para ese tipo de alcaldías porque pues sí, yo creo que sí va a conectar con ese segmento de población. La veo difícil que conecte con San Quintín, con las zonas populares. No los conoce. Ella dice que la ruta del vino está a otro lado, pero eso lo veremos en el siguiente bloque. Pero fíjate, y se dispara un poquito de la realidad contraria que es el presidente, ¿no? El presidente recorrió este país tantas veces que ya ni siquiera le hace falta un apunte para entender la realidad que se vive en las distintas zonas del país, ¿no? Sí. Bueno, y Xóchitl, que carece de mucha información y que también yo la entiendo, es muy difícil absorber tanta información en tan pocos días. No estaba preparada para esta candidatura y se nota. Le quedó muy grande y las encuestas lo demuestran. Pero bueno, vamos a regresar hablando sobre lo local. Ya has mencionado San Quintín. El presidente sí conoce San Quintín. Y vamos a preguntarnos si la 4T va a lograr el plan C y, en vista de que el MC va a ser testimonial, si el MC va a salvar el registro. Esa es la gran incógnita. Vamos a hablar, Diego, sobre lo que dejamos pendiente, que son las elecciones locales que hay en Baja California y en todo México este 2024. Si me permites, primero comentar que hay elección en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como la Ciudad de México a gobernador. 9 entidades que van a elegir a su nuevo gobernador o gobernadora, como parece que será la mayoría de las entidades de la República, además de las elecciones intermedias en Baja California. En Baja California, además de nuestros senadores y diputados federales, también vamos a elegir a los 7 ayuntamientos, ya no 5, y a los 17 distritos locales, además de las planillas como síndicos y regidores. ¿Tú cómo ves el escenario local? Hay quien dice que el escenario local es distinto al escenario nacional. En este caso, ¿tú dirías lo mismo que pasa, que es igual de diferente en los estados, es igual aquí en Baja California? ¿Cómo ves las elecciones locales? Porque a nivel nacional todos hablan de la elección presidencial como si no importaran los estados. Claro, y creo que es definitorio. A ver, recordar que el plan C que propone la doctora Claudia Sheinbaum también tiene que ir acompañada de los congresos locales, ¿no? Están en juego no nomás las elecciones federales, sino también la gobernabilidad de este país. Son 9 estados los que están en la elección y que son fundamentales para poder cumplir los objetivos que se tienen planteados por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, que también debo decir que el planteamiento se me hace bien interesante y sí se distingue también del planteamiento del presidente López Obrador, ¿no? Creo que sí hay... ¿En qué se distingue? ¿Tú qué dirías? Bueno, creo que el énfasis que le hace la doctora Claudia Sheinbaum al tema de seguridad, me gustó mucho el spot de campaña donde habla del distanciamiento de los abrazos, ¿no? Donde ella es, en paréntesis, abrazos a los jóvenes, mano dura a los delincuentes, ¿no? Me parece una reflexión muy exitosa porque también habla de autocrítica, también habla de un planteamiento diferenciado y también habla de su historia como gobernadora de la Ciudad de México. Sí, donde va a haber renovación ahorita. Correcto, y donde precisamente también está en juego la elección y donde también es uno de los puntos más competitivos que tiene la oposición
y que me parece que en el tiempo y en cómo ha venido avanzando la elección, se ha venido consolidando. Precisamente creo que ahí está el reto mayor, ¿no? Que la candidata Xóchitl se pueda mantener en los números que hoy está, que no haya una caída estrepitosa, que yo también es de las cosas que pronostico, ¿no? Que en el tiempo no va a poder sostener el ánimo. Y perdón que me quede lo federal, pero creo que es digno de destacar el cabezazo que le da el coordinador de logística de Alito Moreno del PRI al cabezazo que le da el coordinador de logística de Xóchitl, donde habla ya claramente de un rompimiento entre partidos políticos. Oye, aquí en lo local se rompió la alianza PRI-PAN. Correcto. En Baja California y en muchos estados está pasando. O sea, ese rompimiento que lo ejemplificas con figuras nacionales se está reproduciendo en lo local. Y el reclamo que le hace Xóchitl Gálvez a los partidos políticos, que les está pidiendo sus spots para ella poder reproducir su mensaje, que en la historia de cualquier candidatura los partidos tienen sus spots y la candidata tiene sus spots en un ejercicio normal, porque los partidos políticos también tienen objetivos que cumplir electorales, ¿no? Entonces, Oye, Diego, pero un spot de Alito y de Marco Cortés no le suman a Xóchitl. En 2018, en 2015, todos los spots federales de Morena eran de López Obrador, porque el de los votos es él. Y ellos decían, el PRI y el PAN, que la que les iba a dar los votos es Xóchitl. Pareciera que solo la están utilizando y que pareciera que nomás la quieren para ellos llegar a las plurinominales y no les importa perder los estados. Bueno, pero eso lo sabíamos todos, ¿no? Me parece sorprendente que hoy Xóchitl no reconozca que es el juego que ella decidió jugar, ¿no? A ver, también hay que decirlo con mucha claridad. Xóchitl es una propuesta de Claudio X González. Claudio X González, un político que quiere incidir en la vida pública de Estados Unidos, de México, y que quiere sentir este poder absoluto para poder demostrar que el dinero puede cambiar la voluntad de los mexicanos. Me parece que con esa legitimidad, los partidos políticos también entendiendo que ellos tienen que jugar su juego de subsistir, el PAN de poder cumplir con los votos necesarios para las plurinominales que quiere lograr. Pero bueno, ese es el juego que está jugando, o que decidió jugar la candidata Xóchitl, que hoy se siente sorprendida. Me parece que también eso habla mucho del ánimo y el rompimiento que queda bien ejemplificado en el cabezazo de los coordinadores de logísticas. Oye, pero a ver, le brevemente preguntándote, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, ¿cuál sería tu pronóstico? ¿La 4T gana a todos? ¿Hay dificultades? Si a mí me preguntas, yo creo que incluso en Guanajuato, uno de los estados que era el segundo más panista, porque el más panista era Baja California, el primero que ganaron, yo creo que la crisis de inseguridad es tan grave que también se puede ganar ahí, que puede ganar la cuarta transformación. Es que justo por eso hablo de lo federal y de la importancia, o bueno, no sé si importancia, pero del reto de Xóchitl ante este desmoronamiento de su relación con los partidos políticos, de poder sostener sus números, ¿no? Si no sostiene sus números, yo veo un posible triunfo contundente de Morena en todos los estados. Si Xóchitl se logra mantener, veo competitivo para la oposición Yucatán en poca medida, la Ciudad de México, porque los números así lo indican dado el resultado electoral de la elección pasada, Guanajuato los veo competitivos y bueno, Jalisco, que es un estado que va a ser un estado que va a ser competido, ¿no? Pero ahí la competencia no es con el PRIAN, es como los otros, ¿es con quién? Con MC. Y bueno, y reconocer la caída de MC, reconocer la posible caída de Xóchitl en el tiempo, y también reconocer que también me parece, y me gustaría entrar en lo particular, la jugada que se hizo de construcción con los partidos locales, en ese caso Futuro, donde hoy Pedro Kumamoto encabeza las encuestas para ganar la alcaldía de Zapopan, una alcaldía emblemática para Movimiento Ciudadano, donde el ayuntamiento con más presupuesto del país, casi nada. Fíjate nomás, ¿no? Y entonces, la importancia de los partidos locales y de los buenos acuerdos políticos para construir el mejor escenario electoral posible. A ver, y es ahí donde creo que Morena estuvo a la altura y construyó un buen escenario. Aguilar Camín decía que la elección nacional se iba a modificar a partir de las lógicas locales. Tú, Diego, sostienes que no, que la lógica nacional va a predominar, sobre todo porque es una elección presidencial y hay un planteamiento por parte de Claudia Sheinbaum de necesito una reforma constitucional para impulsar un proyecto nacional. Si no tengo esa reforma constitucional, no voy a lograr impulsar el proyecto nacional. Decías que es muy democrático el que la gente lo decida en las urnas. Pero ahora bien,
¿Cuál es el papel de los partidos locales en estas definiciones? ¿Qué están jugando? ¿Cuál es su participación? Hay varios partidos locales en México, pero particularmente Fuerza por México, Encuentro Solidario, redes sociales progresistas, son los que más tienen presencia en el país. ¿Pero tú qué dirías de los partidos locales? Bueno, yo creo que los Como Jalisco, que los visitaste. partidos locales tienen características que los permiten contribuir en dos elementos fundamentales, porque creo que los partidos políticos también trascienden de lo electoral. Okay. En la parte política, que creo ahí que la capacidad de los partidos locales de hacer buena política, de construir las alternativas para poder construir un escenario competitivo donde podamos involucrar a muchos más actores que usualmente caben en el partido que encabeza el triunfo electoral, que es Morena, y que pueda hacerse a través de los partidos locales de la suma de actores fundamentales para construir el resultado electoral. Es decir, en la parte política de poder construir acuerdos que trasciendan y que sumen a las personas indicadas para poder cumplir los objetivos electorales. Y creo que esa es la visión que me parece que es la más interesante de todas. A ver. Claudia, porque lo vi en una entrevista donde Pedro Kumamoto dice, yo hablé directamente con Claudia para definir el destino del futuro, ¿no? Y dice, Claudia me convenció y ella me platicó de su proyecto, me platicó de lo que tenía en mente y dije, ese es el camino correcto para construir. Cuando un partido que pudiera estar hoy en la fiesta, en la soberbia de traer las encuestas, y vemos que una precandidata en ese momento fue a hablar con un partido local para construir una alianza sólida, te das cuenta de cuál es la visión de Estado. Hoy vemos a Xóchitl peleándose con los partidos nacionales, nada más, ¿no? Los propios partidos. Y vemos la contraparte, que es Claudia, yendo a hablar con los partidos locales para hacerles un planteamiento de su proyecto y su visión de gobierno, para convencerlos para que se sumen. Y estamos viendo también, por ejemplo, en Baja California, que esos diálogos están sufriendo alianzas estratégicas para construir escenarios políticos. Y creo que en Baja California, por ponerte un ejemplo, hoy pareciera, y arrancar las elecciones federales, la fuerza del PT, ¿no? Que pareciera que tiene una mejor campaña que el PAN, ¿no? La fuerza del Verde, que tiene una mejor campaña que la del PAN en lo federal. Y bueno, la ausencia del PAN en la elección local, donde nadie sabe quiénes son los candidatos del PAN a la elección federal. Aterrizando, Diego, comentábamos sobre cómo la lógica nacional va a prevalecer en las elecciones locales, pero aquí en Baja California, donde tenemos una elección intermedia, no hay elección a gobernador, pero sí se eligen presidencias municipales y el Congreso local. ¿Cómo va? ¿Quién va a ganar? ¿Y por qué crees? ¿Incide la popularidad del presidente o también la popularidad, en este caso, de los gobiernos locales? Me parece que la popularidad del presidente es una situación en cadena. La popularidad del presidente, la buena campaña que creo que está teniendo Claudia, que a pesar de tener los números necesarios para ganar, es la que está proponiendo más, Muy constante. la que tiene una visión más clara de hacia dónde transitar el país, la que ha sabido hacer los distanciamientos en cuanto a las cosas que no han funcionado en este gobierno, y la que ha sabido también reconocer, ir a los foros inclusive de los conservadores, ¿no? El otro día vi que Claudia asistió a un foro donde le hacían un planteamiento donde tenía que suscribir la firma en materia de seguridad. Y entonces dijo, sí lo voy a firmar, pero déjenme leerles esto, ¿no? Donde no estoy de acuerdo en el punto tal, no estoy de acuerdo en el punto tal, no estoy de acuerdo en el punto tal, y donde se distancia, a pesar de que estaba en ese mismo foro, se distancia de la visión que tenía en ese foro los planteamientos, ¿no? Y me parece que es muy inteligente de su parte también saber ir, hacer los planteamientos, distanciarse de lo que cree que se debe distanciar, pero también defender lo que tiene que defender. Claro. Y no someterse ante ninguna visión empresarial, y tener muy clara que el rumbo de este país no lo tiene que construir con las cúpulas, lo tienen que construir abajo con los ciudadanos, los partidos locales, los partidos federales, mantener una buena dinámica, una buena inercia para consolidar un proyecto ganador. Y aquí en Baja California pareciera que también esa lógica está fructiferando y que se está viendo. Es decir, la doctora Claudia Sheinbaum se ha reunido con muchos actores locales distintos de Baja California, ha venido varias veces, al contrario de Xóchitl Gálvez, que sus visitas han sido de pisa y corre, y al contrario de Álvarez Maínez, que no ha venido a Baja California, o no sé, a lo mejor no te has enterado, yo no lo he visto. No, la verdad es que sé muy pocas de la campaña de Álvarez Maínez, pero fíjate, no nomás con el tema político, ¿no? O sea, Sí. Yo recuerdo cuando vino por primera vez la doctora Claudia Sheinbaum, no recuerdo si fue la primera vez, pero cuando vino la doctora Claudia Sheinbaum,
Cuando quería ser la coordinadora de los comités en defensa de la 4T, la nueva líder del movimiento. No creo que ya había sido nombrada, pero vimos cómo... Pero en ese proceso de consolidarse como la líder de la 4T, Así es. no vino como candidata, pues. Así es, no vino como candidata. Y yo estaba en un evento, recuerdo muy bien que vi entrar a Edwin Cass, ¿no? Y entonces lo veo entrar y dije, Saludos a mi paisano. Caray, ¿no? Y al terminar el evento fue como un invitado más. Ya se había acabado el evento. No sé, me parece relevante contar esto porque eso habla mucho de su visión de cómo hacer política. Ya se había acabado el evento y me parece que por cuestiones de fiscalización como que no querían nombrar a la presencia de Edwin, ¿no? Y la doctora cuando lo ve, y yo estaba muy cerca, cuando lo ve se queda viendo y lo saluda y ella misma se para como diciéndole, oye, ¿por qué no me habían dicho que estaba aquí Edwin, no? Sí. Y agarra y toma el micrófono y dice, le quiero dar la bienvenida a un amigo muy especial para mí, Edwin Cass. Y Edwin Cass de manera espontánea y natural se sube al escenario, alguien lo trata de detener porque es la fiscalización. Y la doctora dice, hey, déjenlo pasar. Que suba. Entonces, es una unidad deportiva muy famosa del centro de Ensenada. Sí, claro. Y sube Edwin. Y Edwin de manera muy natural me avienta una rola y cantan una canción. Avientan el palomazo. Pero justo creo que ese es el espíritu, el éxito de la campaña de Claudia, de la doctora. Está siendo consistente, ¿no? O sea, está siendo clara en cuanto a lo que ella siente, lo que ella cree y lo que ella ve. Y también me parece que a veces los candidatos se deben de imponer a esos equipos, y que a veces los equipos quieren proteger de más a los candidatos. Y ella, cuando yo vi esa actitud, dije, bueno, este es un caballo ganador. No tengo duda que la doctora va muy bien, pero también eso me llevó a pensar de que no nomás está haciendo buenas relaciones políticas, ¿no? Sino que está siendo consistente con su personaje. Sí, y ahora, Baja California. Baja California ha tenido esas actitudes la doctora en torno al estado, pero ¿porque conoce Baja California o porque Baja California importa a nivel nacional? ¿Cuál es el peso en esta elección presidencial? Todavía sin mencionar el tema local, que eso lo podemos comentar siempre, pero ¿cuál va a ser el peso de Baja California en esta elección presidencial? Siempre se ha dicho que a nuestros paisanos del centro del país, nuestros problemas se les ve muy distantes, muy alejados, y nuestro peso en el Congreso de la Unión, de 300 diputados, solamente teníamos 8. Hoy, en esta elección, la de 2024, junto con Chihuahua, vamos a tener 9 diputados federales. Bueno, al menos uno más que se suma a la búsqueda de recursos y de apoyo a Baja California. ¿Pero tú crees que Baja California debería de ser tomado en cuenta por los candidatos presidenciales como prioridad electoral? Porque hay que reconocerlo. No es la misma la prioridad un lugar donde hay muchos votos que donde hay pocos votos. ¿O crees que a pesar de que no haya muchos votos en Baja California, en comparación con el Estado de México o Veracruz, tendría que ser prioridad el Estado? Mira, yo creo que justamente es donde vemos las visiones, ¿no? Yo creo que la doctora está pensando en cómo va a gobernar y la importancia de Baja California como un estado importante en la relación bilateral con Estados Unidos y la industria manufacturera. Y ella sabe que tiene que construir un escenario en Baja California, ¿no? Yo creo que ha venido alrededor de 3-4 veces a Baja California desde que iniciaron los procesos internos. Y me parece que hay otra visión electoral, ¿no? La que tiene Xóchitl y Álvarez Maínez, que dicen, no, a lo mejor no conviene ir tanto a Baja California, o vienen y no se siente porque vienen, llegan a un evento y se van, ¿no? Me recuerda a Trump, que no hace campaña en California porque dice que no lo va a ganar, porque es un estado muy progresista. Al parecer, la oposición también no quiere venir a Baja California porque sabe que es un estado progresista. Correcto, y quieren enfocar sus esfuerzos en poder sostener lo que, en mi opinión, es el único objetivo del PAN y el PRI, que es sostener sus candidaturas plurinominales, y ni siquiera porque quieran detener al presidente, ¿no? Porque quieren conservar sus canonjías y sus prerrogativas. Me parece que tampoco tienen una visión muy clara de ser oposición. Es más, si la tuvieran, el resultado sería otro. Hoy me parece que el planteamiento de oposición es un planteamiento distante de la realidad que viven los mexicanos, que solamente están quedándose en segmentos los que defienden el Poder Judicial, que yo conozco muy poquitas personas que defienden el Poder Judicial en la vida real, los que trabajan ahí probablemente. El más corrupto de los poderes. No, y que si lo comparas contra otros países, tenemos un Poder Judicial que le falta avanzar, crecer, evolucionar,
y que hay muy poca gente que está luchando para que eso suceda, ¿no? ¿Tú estudiaste la primaria aquí en México? Sí, ¿Tomaste tercer año de primaria, tu libro de Historia, Geografía y Civismo? sí. ¿Recuerdas que en ese libro nos decían que la antigua ruta del vino estaba en Santo Tomás y que la nueva ruta del vino estaba en el Valle de Guadalupe, ¿no? Correcto. La ruta del vino en Mexicali, ¿dónde está? ¿Tú la viste? Porque Xóchitl Gálvez pues, lo dijo en un foro que hay una ruta del vino en Mexicali. ¿Sabes qué? Yo dudé seriamente que se haya equivocado. Ok. Y fui a buscar la ruta del vino en Mexicali. Ah, ¿fuiste? Fui a buscar. ¿Agarraste tu Sí. Dije, debe haber una ruta del vino. Es imposible que una candidata presidencial no sepa dónde está la emblemática ruta del vino, la ruta del vino más importante de este país, una ruta de vino importante en el contexto internacional. Sí. Me parecía... Fue sede del Congreso Mundial del Vino. Bueno, la ruta del vino es un destino muy importante para el país en materia de turismo, pero también en materia cultural. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Vas a ir. Voy a ir a buscar la ruta del vino En la mexicano. ciudad, a los ejidos, a la frontera con Sonora, pero fuiste. Yo me imaginé que estaba en la zona agrícola de Mexicali, pero me pasé y llegué a San Luis Río Colorado. Órale. No hay ruta del vino en Mexicali. Tú ya la exploraste, tú das fe que no hay. Estoy 100% seguro que no hay ruta del vino en Mexicali. ¿Por qué dijo eso Xóchitl? Bueno, es que eso es lo increíble, ¿no? Y lo dijo acompañado de otra atrocidad y creo que vale la pena decirlo. A ver. Que Tijuana es una ciudad fea. Sí, dijo, no es tan bonito como Cancún, según suavizándole, ¿no? Fíjate nomás lo difícil que debe ser, ¿no? Y creo que aquí vale la pena recalcar eso, ¿no? Debe ser muy difícil para cualquier ciudadano que de repente, imagínate que te digan, Pablo, mañana vas a ser candidato a la presidencia de la República. Perro, jalo. Y te tienes que acordar de todos los municipios, de todas las zonas importantes. Pues mi respuesta sería ni que fuera Andrés Manuel, que conoce todos los municipios, pero bueno. ¿O a poco tú no dirías, ¿sabes qué? No me siento con la capacidad de ser candidato a la presidencia de la República? No, porque es un ambicioso vulgar, pero tiene razón. Alguien te puede reconocer que conoce todos los municipios. Es imposible, ¿no? Y creo que ahí se acredita la parte más delicada de la candidatura de Xóchitl Gálvez. ¿Cuál? El oportunismo político de esa candidatura. Y también me parece la obra magistral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Xóchitl es candidata porque Andrés Manuel López Obrador la mencionó en la mañana. Sí, ella en todas las encuestas de las que mencionábamos como Reforma, ella figuraba no como candidata presidencial, sino como candidata a jefa de gobierno. Alguien le dijo que aunque ella no conociera que la ruta del vino está en Ensenada y aunque despreciara a Tijuana, pudiera ser buena candidata presidencial. Pero quisiera preguntarte, Diego, ¿tú crees que Xóchitl conoce a Baja California? No. Y creo que la pregunta vale porque para el PAN, y recordemos que Xóchitl Gálvez es la candidata del PAN, del PRI y de lo que queda del PRD, Baja California era un estado muy importante, fue el primero que ganó el PAN. En teoría, para los panistas, Baja California era su estado insignia, su estado figura, donde han tenido más tiempo gobernando, pero pareciera que esta señora, que toda su vida ha sido candidata del PAN al Senado, a la alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, pues no importa Baja California. Pues lo acreditan los dichos, ¿no? O sea, no lo estamos inventando ni tú ni yo, ni es el intento de confundir al espectador que hoy nos ve. Ella lo dijo textual y mostró su poca información al respecto y creo que pues he visto algunos videos de algunos compañeros que han subido sobre su opinión acerca de lo que dijo de Tijuana, lo que dijo del Valle de Guadalupe, he visto algunos memes, pero me parece que tampoco es un tema de risa, ¿no? Me parece que es un tema delicado que pone en contexto la situación electoral y política que vive nuestro país y también de lo débil y frágil que está la oposición por haber entregado sus intereses y sus autonomías a los intereses económicos. A mí me parece además que refleja cómo la mayoría de los políticos del centro del país no les importa Baja California. Hay otros políticos, por ejemplo, una doctora en física cuya familia vive aquí en Ensenada, Correcto. que se la pasa aquí en la Navidad, y que reconoce que en Ensenada, por ejemplo, está la comunidad científica más importante del país. Dice Xóchitl que ella va a buscar que los expertos, que los científicos, que según ella no han sido involucrados durante estos 6 años de la 4T, formen parte de su gobierno, pero si no ubica ni siquiera dónde está la ruta del vino, que curiosamente es el mismo municipio donde está asentada la comunidad científica más importante del país, pues difícilmente le vas a creer. Claro, y fíjate, después de todos esos errores, y regresamos al punto inicial,
sale la encuesta de Reforma. Exacto. O sea, ¿cómo desmientes la encuesta de Reforma sabiendo que la candidata presidencial ha tenido resbalos por lo largo y ancho de este país, ¿no? Y resbalos políticos, y no quiero sonar grosero, pero ha venido Diego, el chicle. el ¿Qué chicle. hubiera pasado si López Obrador hubiera puesto el chicle en la mesa, en la silla? Todas las señoras fifís de aquí, de la Moderna, todas las coreanas de aquí se hubieran ofendido. Claro, siempre. Es justo lo que menciono. Pero ellas se lo disculpan. Es justo lo que menciono, que yo creo que ya hay una oposición silenciosa dentro del conservadurismo, ¿no? O sea, yo creo que hay un reconocimiento dentro de esta inercia clasista de que decían, no, pues Xóchitl es la mejor alternativa, donde ya la empiezan a ver rarito, ¿no? Y donde ya empiezan a cuestionarse cuál sería la alternativa, y la alternativa que voltean a ver hacia abajo, ¿no? Pensando que MC pudiera ser la respuesta, pues pareciera que todavía no arranca campaña, y luego vemos también la seriedad con la que está asumiendo la campaña la doctora Claudia Sheinbaum. Así es. Donde creo que ha sido muy puntual y ha sido muy formal, curiosamente, mucho más formal que la candidata del conservadurismo. Entonces creo Es que... una contradicción. Creo que, pues, sin temor a equivocarme, creo que ahí está el resultado de Reforma, ¿no? Precisamente eso, que creo que hay gente empezando a ver a la doctora como la alternativa que representa la mejor alternativa para este país. Y hay gente que sí está pensando en eso, que se fueron en banda o de arranque con Xóchitl, porque el planteamiento colectivo invitaba hacia allá, ¿no? Los medios, ¿no? Pero ya también empiezas a ver cómo los medios empiezan a retractar y empiezan a dar pasitos para atrás. Y creo que, y con eso te digo, inicié con toda la contundencia de decirte que este arroz ya se coció, porque cada vez veo menos gente defendiendo a Xóchitl, y por más vasitos de Starbucks que salgan con el nombre de Xóchitl, que creo que ratifica esta parte del diagnóstico equivocado, Exacto. sería imposible que remontara un resultado como A este. ver, Diego, hace 6 años, un 21 de marzo, día de Benito Juárez y de la primavera, o sea, un día como hoy de hace 6 años, la diferencia en todas las encuestas entre Andrés Manuel López Obrador y su más cercano competidor, que era Ricardo Anaya, era menor a la diferencia que tiene ahorita Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Sin embargo, debo recalcar que actualmente Claudia Sheinbaum en la encuesta de Reforma tiene un 58% de las preferencias, mientras que Xóchitl Gálvez tiene 34%. En 2018, Ricardo Anaya, y si sumas a Ricardo Anaya con José Antonio Meade, los dos juntos, tuvieron 38%. Es decir, hoy Xóchitl Gálvez tiene menos intención de voto que la unión de los dos partidos que la postulan, y el bronco Jaime Rodríguez Calderón estaba en números similares a los que ahorita tiene Movimiento Ciudadano. Pero Claudia, con 58%, tiene más intención de votos que Andrés Manuel. Pero cuando llegó el día de la elección, la diferencia entre Andrés Manuel y los candidatos del PRI y del PAN se amplió. ¿Tú qué crees que va a pasar cuando faltan poquito más de 2 meses de campaña? ¿La diferencia se va a reducir o se ampliará? Yo siento que se va a mantener. Me parece que en la elección en la selección pasada, donde sale electo el presidente Andrés Manuel López Obrador, había mucha efervescencia política, ¿no? Había un sentido de injusticia. Creo que era bien difícil medir las encuestas en ese momento. Creo que había un sentido de la gente a salir a votar, de castigo a los partidos políticos. Y me parece que esta inercia es una inercia que se parece mucho a la de que este país cree que vamos por el camino correcto. Es que nunca nos había pasado, Diego. En una elección presidencial donde mayoritariamente el pueblo diga que siga el camino, vamos bien, que la continuidad gane. Oye, No ha pasado. ¿Y eso no es democracia? En la democracia se valen las dos, tanto la contra como a favor. Claro, y al final de cuentas creo que el planteamiento que se me hace más interesante de todos es: el presidente no logró, gracias a la democracia de este país, no logró su plan de gobierno, ¿no? O sea, ya se acabaron las historias estas de los congresos federales donde pasaban los míticos, ¿no? Que señalaron mucho a Ricardo Anaya, los maletines llenos de dinero. Como que se acabó esa narrativa y empezó la narrativa de antidemocráticos, ¿no? Pierden todas las votaciones constitucionales, las pierde el presidente López Obrador, y lejos de ser eso una derrota política, termina siendo un triunfo. Les dobla la apuesta. Termina siendo un triunfo porque dice: ok, acepto el resultado, muy democrático por cierto, acepto el resultado, pero la que sigue se las voy a ganar en las urnas. Y vemos hoy en todas las encuestas que la tendencia es que efectivamente la va a ganar en las urnas. ¿Y aquí en Baja California?
¿La 4T va a ganar otra vez todo? ¿Tú crees que va a haber un cuarto carro completo en BC? Yo siento que todo va en ese sentido. Creo que... Digo la 4T, no necesariamente Morena. Sí, y justo a eso me refiero. Creo que se hicieron las construcciones políticas necesarias, ¿no? Creo que el ejercicio que hizo, y debo reconocerlo y recalcarlo porque me tocó estar en muchas mesas de diálogo político con Citlali, la secretaria general de Morena. Creo que todos los planteamientos eran no en función de cuántos votos tú, cuántos votos yo. Era en función de hacer un plan estratégico para poder lograr un resultado que se traduzca en una política pública y en una serie de reformas que construyan un proyecto. ¿Y la oposición tiene plan? ¿Para Baja California al menos? ¿Puedes ser sus candidatos? Yo creo que, y te pongo un ejemplo textual. El día de ayer estuvo el presidente del PAN aquí en Ensenada. El candidato a senador pluri 1 del PAN, ¿te refieres? No, el presidente del PAN, Mario Zuna. El estatal. Estatal. Y viene y llega a Ensenada, ¿no? A presentar a su desanimado candidato. Un saludo, por cierto. Sí. Y lo único que se le ocurrió decir en la presentación es atacar a una exregidora del PAN que decidió salir de las filas del PAN, la más aguerrida del PAN en todo el estado, sale de las filas del PAN para irse a un partido competitivo que como lo es Fuerza por México. La segunda fuerza en Senado. Y lo único que se le ocurre decir al presentar a su candidato es hablar mal de una regidora. Una regidora que, por cierto, cuando ella hacía sus planteamientos enérgicos en contra de los gobiernos ineficaces, el PAN nunca salía a respaldar. Y ahora que en esa visión competitiva, es decir, dar un paso a un costado y decir, bueno, mover un partido donde me apoyen, donde me respalden, donde sí quieran ganar elecciones y donde sí tengan el empuje y la fuerza necesaria como para crecer en la política, ¿no? Y lo único que se le ocurre es arremeter contra ella. Me parece que en Baja California particularmente el presidente del PAN es un marinerito a la deriva. No tiene rumbo, no tiene claridad. Veo muy difícil que encuentre tierra en estos meses. Se le cayó la alianza con el PRI precisamente por no tener la capacidad de diálogo. Entonces, fíjate nomás en Baja California. El PAN en Baja California ni sabe ser oposición, ni sabe ser aliado. Y dime tú, ¿qué significa eso para un partido político? Yo creo que estamos en la víspera, en esta elección en Baja California por lo menos, de que el PAN logre su peor resultado y que esté en duda el registro inclusive para este partido político. ¿Y del PRI sin duda o el PRD? Bueno, el PRI y el PAN yo creo que ya están pasando por un momento crítico, sus últimos alientos, y que creo que precisamente lo que se ha equivocado estos partidos es que no tienen relevo generacional, ¿no? Ven a los jóvenes como productos a explotar para las campañas, pero en realidad nunca les abrieron la puerta para que lograran espacios de representación. Pues Diego, un gusto estar contigo aquí en Radical Podcast. Estoy seguro que nos vamos a ver más seguido. Va a haber mucho que comentar, no solamente de la política nacional, sino también de la política estatal, de la política municipal, aquí en Ensenada, en Tijuana, en toda Baja California. Pero solamente quiero preguntarte, mencionaste que la arroyo se coció a nivel nacional y has sostenido que la arroyo se coció también en Baja California. ¿Y luego qué va a venir? ¿Va a haber una elección? ¿Y cuál es la nueva etapa que va a enfrentar el país? Mira, justo creo que ese es el tema más importante, ¿no? Creo que hay que tener claridad de hacia dónde va México, también analizando el contexto internacional, ¿no? O sea, en el contexto internacional hay cosas sucediendo, se están moviendo las alianzas en el mundo, y México representa un país estratégico para cualquier alianza posible. Entonces creo que en ese sentido México tendrá a ser un país importante en la conformación del sistema que se está moviendo a nivel internacional, y creo que México tendrá la fuerza suficiente para convertirse y transitar hacia un modelo con mucho mayor crecimiento, mucho mayor desarrollo y muchos mayores resultados para todos. Eso es lo más importante. Que viva México, primero Baja California y primero Ensenada. Así es. Diego, me dio mucho gusto estar contigo. Gracias. Nos vemos más seguido, nos vemos a todo el público. Esto fue Radical Podcast. Y recuerden, vayan a votar.
Radical Podcast